Entonces, pues bueno, bienvenidos todos y todas a esta primera transmisión de Historia Viva del otoño, del semestre de otoño 2020. Es un semestre inolvidable para todos, que nos ha presentado, como ven ahora, muchos retos, pero también, sin duda, muchas oportunidades. Entonces, pues en nombre del Departamento de Historia de la Ibero, me alegra mucho contar con su participación en esta modalidad a distancia, con su presencia, y también me da mucho gusto darme cuenta otra vez que Historia Viva se ha vuelto un lugar de encuentro y coincidencia de la comunidad ibero, entre profesores, estudiantes, empleados administrativos, directivos, exalumnos, prepa ibero y más allá, pues es siempre muy grato para mí encontrarlos en los correos. Los conozco a casi todos personalmente y pues una buena oportunidad de encontrarnos aquí en este espacio virtual. Me gustaría mandar solamente un saludo muy especial a José de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que nos sigue la transmisión con su hija, que estudia arquitectura y seguro le parecerá muy interesante lo que Beca nos ha preparado. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña Beca, quien es también exalumna de la Ibero y con quien hemos tenido fortuna de trabajar juntos en Historia Viva por muchos años ya. Muchos, Y pues sí. bueno, Beca es buena amiga de las cámaras, ¿verdad? Pueden seguirla en sus redes sociales. Quizá al rato podemos poner la información en el chat. Y pues bueno, sin mayor presentación, Beca nos ha preparado un recorrido sobre la obra arquitectónica de Juan O'Gorman. En un inicio este recorrido lo íbamos a hacer en autobús, entonces un poco trataremos de mantener el espíritu y la sensación de estarnos moviendo por la ciudad. Y pues bueno, para esto les pido toda su atención para Beca. Y decirles que al final daremos un lugar a preguntas. Tienen habilitada la caja de preguntas. Quizá no logremos dar respuesta a todas, escogeremos algunas porque somos muchos, pero bueno, eh, pues de nuevo, bienvenidos, gracias por acompañarnos y pues los dejo con Beca. Hola Gabriel, hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, sí, ya casi son 10 años de colaboración mía con Historia Viva, lo puedes creer, ya me siento muy viejita. Y sí, como bien dices, la intención de este recorrido originalmente es que se iba a hacer en camión, porque un poco la idea era hablar pues de la trayectoria de Juan O'Gorman, pero de un espacio en particular, bueno, de dos zonas en particular que están en el sur de la Ciudad de México, porque hay un tema con O'Gorman que es bien interesante y que nos da para mucha reflexión, y de ahí surge un poco también la idea de esta plática, de un arquitecto que tiene un cierto arraigo por los espacios de su infancia. Que quizá fue inconsciente, no lo sabemos, quizá fue fortuito, quizá fue por el azar, o quizá estaba predestinado de cierta forma, porque Juan O'Gorman, ahorita voy a hablarles más sobre todo esto, pero él nace en Coyoacán y pasa casi toda su infancia y juventud en San Ángel. Y es muy interesante ver cómo va a ser en estas dos zonas de la ciudad, donde va a dejar quizás su mayor legado arquitectónico, donde va a ser sus obras más emblemáticas y las obras que fueron pues un punto de partida para la arquitectura moderna mexicana. Entonces, un poco la idea era recuperar en este paseo esta como memoria de Juan O'Gorman por el sur de la ciudad. Y entonces, bueno, íbamos a recorrer una parte de San Ángel y pues casi toda la zona del centro histórico de Coyoacán y un poco alrededor. Entonces, como bien dices, en el espíritu de conservar un poco la idea del recorrido, vamos a estar hablando de distintos tiempos históricos, entonces de pronto haremos brincos como de un momento del tiempo a otro, va a ser esto un poco rizomático, quizá a algunos les parezca un poco caótico porque no llevaremos una línea cronológica, sino que más bien iremos hablando de estos inmuebles
conforme nos vayan apareciendo un poco en el camino, que era pues precisamente la idea del recorrido, y es el espíritu de Historia Viva, ¿no? Historia Viva es contar la historia en la calle, y pues las cosas no necesariamente suceden de forma cronológica cuando estamos recorriendo esta caótica ciudad. Les voy a compartir pantalla porque les tengo preparada una presentación con pues imágenes y un poco como conceptos básicos de lo que vamos a estar platicando hoy. Un segundito que esto como que no sé por qué no está bien centrado. Un segundo. Estamos teniendo problemillas técnicos hoy, perdónenos. Ok, creo que ya quedó. Entonces, bueno, como les decía, es un recorrido de Juan O'Gorman, de su trayectoria del funcionalismo a la arquitectura orgánica, que es más o menos como se va llevando su carrera, pero bueno, básicamente es un recorrido por su legado en el sur de la Ciudad de México. Les hice este mapa para que se dieran una idea de más o menos la distancia, los espacios que se abarcarían en un recorrido así o en el recorrido que estamos planteando nosotros. También un poco con la intención de que si bien todos estamos en casa y estamos pues guardando distancia y tratando de mantener todas las medidas de salud que nos indican, bueno, pues es también esto una invitación a que si bien no podemos hacer el recorrido todos juntos, quizá cada quien por su cuenta podrá en algún momento intentar hacerlo, ya sea en coche o en algunos tramos donde sea posible a pie. Entonces, digamos, hay dos formas de hacer esto. A mí me interesa empezar en el Museo Casa Estudio Diego Rivera porque va a ser un momento fundacional de la carrera de Juan O'Gorman. Y una opción es, bueno, seguirse por aquí hacia Coyoacán, que es lo que haremos nosotros. Y otra posibilidad sería irse directo hacia la zona del Pedregal y la UNAM. Y como ven, aquí hay un punto un poquito alejadito, ya eventualmente llegaremos ahí, es el Museo Anahuacalli. Pero bueno, esto es más o menos lo que hubiéramos hecho en nuestro camioncito de Historia Viva, de, de no ser por el COVID. Entonces, bueno, ahora sí, iniciemos. Esta es la casa, la famosísima Casa Estudio Diego Rivera, hoy Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Y bueno, esto tiene un antecedente importante, les estoy poniendo aquí un poco las fechas de construcción, pero el antecedente de esto es la Casa O'Gorman. Esta casa la hace Juan O'Gorman, siendo él muy joven, es una casa que hace para sus padres, y él decide enseñársela a Diego Rivera. En ese momento, Juan O'Gorman tendría casi 25 años, y él ya había conocido a Diego Rivera. Lo conoce cuando él era un estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que ahora es el Museo del Antiguo Colegio San Ildefonso, porque, bueno, él ahí estudiaba en el momento en el que Diego Rivera está pintando el mural La Creación en el Anfiteatro Simón Bolívar. Ahí, por cierto, también Frida Kahlo va a conocer a Diego Rivera, y esto es una historia interesante porque Juan O'Gorman conoce también a Frida Kahlo en la prepa. Ellos ya eran amigos en la prepa, y hay coincidencias muy chistosas, interesantes entre él y Frida Kahlo. Juan O'Gorman y Frida Kahlo nacen el mismo día, nacen ambos el 6 de julio, solo que en años distintos. Juan O'Gorman nace en 1905 y Frida Kahlo en 1907. Y como les decía, nace en Coyoacán Juan O'Gorman, y bueno, por supuesto que pues la famosísima vecina de Coyoacán va a ser Frida. Entonces es también un poco triste el caso de O'Gorman, porque al compartir efeméride con Frida Kahlo y al compartir barrio con ella, pues al pobre nadie nunca, de él nadie nunca se acuerda cuando tocan las efemérides o cuando toca hacer el recuento de los personajes ilustres de este barrio de Coyoacán. Pero bueno, él ya conoce a Frida Kahlo, él en entrevistas comentó muchas veces que tenía una amistad con ella, y entonces también de alguna manera es así que logra un contacto
con Diego Rivera. Entonces, les voy a leer un recuento que hace él del momento en el que se le ocurre hablar con Diego Rivera y pedirle que vaya a ver la casa que ha hecho para sus padres. Aquí solo hay que hacer una acotación importante. Si bien O'Gorman construye la casa para sus padres, nunca la van a habitar. Entonces, eso es importante mencionarlo. Pero bueno, Juan O'Gorman lo recuerda así. Dice: recuerdo la ocasión en que tuve la audacia de pedirle a Diego Rivera que viera la casa que acababa de construir para que me diera su opinión. Tuvo la gentileza de ir a ver la casa, diciéndome que le gustaba mucho estéticamente. La opinión del maestro fue una sorpresa, puesto que la casa se había construido para ser útil y funcional. Diego Rivera, en ese momento, inventó la teoría de que la arquitectura realizada por el procedimiento estricto del funcionalismo más científico es también una obra de arte. Inmediatamente me encomendó que le construyera una casa y un estudio. Entonces, ese es el origen de esta maravillosa construcción que es la casa y estudio de Diego Rivera. Este es un boceto del propio Gorman de 1931, porque bueno, como bien dice la cita de O'Gorman, fue a raíz de ver la casa que hizo para sus padres que Diego Rivera decide pedirle que también construya una casa para él. Esto es pues interesantísimo porque estamos hablando de un joven que casi acaba de egresar de la Academia de San Carlos, donde estudió Juan O'Gorman, tiene 25 años y de pronto el pintor pues más importante en ese momento, el más destacado, el más famoso, le pide que haga su casa. Esto además va a ser muy trascendente para el propio O'Gorman, cuestión personal, porque él mismo describía que el encuentro con Diego Rivera en la Escuela Nacional Preparatoria y verlo trabajar en el mural de la creación, en el anfiteatro, fue para él un momento revelador. Fue un momento en el que quizás se dio cuenta por primera vez que ese era el camino que él quería tomar. Aunque aquí también es importante mencionar que el padre de Juan O'Gorman, Cecil Crawford O'Gorman, también era artista. Él destacó mucho por su trabajo como acuarelista. Entonces también tiene esa beta artística de familia, pero él mismo dijo, y les leo la cita: el haber podido presenciar la ejecución de este mural fue para mí una revelación, ya que por primera vez me encontré con el maestro Rivera realizando una obra monumental. De manera que este primer acercamiento fue para mí fundamental a lo largo de mi carrera artística. Incluso él también va a reconocer que se considera una especie de discípulo de Diego Rivera, porque, bueno, Juan O'Gorman va a destacar también por su trabajo como muralista y quien le ayuda a incursionar en ese mundo va a ser precisamente Diego Rivera. Y de hecho, él cree que su trabajo como muralista y como pintor debe asociarse con el trabajo de Diego Rivera. Él entiende que está siguiendo de cierta forma su tradición o sus enseñanzas. Él siente que es, si bien no de la misma generación que Diego Rivera, quizás sí un continuador de su trabajo, de esta como segunda camada de muralistas que van a seguir trabajando hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Entonces, para O'Gorman, la cercanía con Diego Rivera va a ser muy importante y bueno, este va a ser uno de los momentos en los que también vamos a ver esa amistad que comienzan a desarrollar. Sobre la casa, también es importante decir que Diego Rivera en alguna ocasión dijo que él, al ver la casa O'Gorman, le quedó muy claro que lo que estaba haciendo Juan O'Gorman era el camino que debía tomar la nueva arquitectura mexicana. Él decía haberse dado cuenta en ese momento que ese joven estaba incursionando en un nuevo lenguaje de la arquitectura y que esa sería la arquitectura de la modernidad. Ahora, siempre hay que tomar lo que dice Diego Rivera con un grano de sal, porque bueno, al hombre le gustaba inventarse muchas cosas, particularmente le gustaba resaltar mucho su propia genialidad. Entonces, no lo sabemos. Quizá es cierto que sí se dio cuenta que aquí estaba sucediendo algo radicalmente distinto. Les vuelvo a poner la imagen de la casa O'Gorman. Quizás sí se dio cuenta que aquí estaba sucediendo algo, como les digo, radicalmente distinto a lo que venía haciendo la arquitectura mexicana hasta ese momento y la arquitectura a nivel mundial, y queda realmente sorprendido.
Es interesante también que O'Gorman diga que le llama la atención que a Diego Rivera le guste cuando estaba pensada para ser solo útil y funcional. ¿Por qué? Porque, bueno, este va a ser, como les digo, un momento fundacional para la carrera de Juan O'Gorman, pero en general para su trabajo y para su vida, y para la arquitectura moderna en México en general. Porque con esta casa lo que está haciendo Juan O'Gorman es traer por primera vez el funcionalismo a México. Esto también hay que tomarlo un poco con pinzas, ¿no? Se habla siempre de Juan O'Gorman como el arquitecto que trajo el funcionalismo a México. Sin embargo, hay por ahí algunos ejemplos anteriores. Uno de ellos podría ser José Villagrán, que fue profesor de Juan O'Gorman. Y José Villagrán ya empieza a hacer cosas en los años 20 que parecen dialogar directamente con esta corriente del funcionalismo. Ahorita les cuento un poco más de qué se trata esto. Pero normalmente le atribuimos a Juan O'Gorman el haber traído el funcionalismo por primera vez a México. Hay otros ejemplos, por ejemplo, como Juan Segura, que si bien Juan Segura hace una arquitectura art déco, hay ciertas cosas de su trabajo que juegan con ideas del funcionalismo, pero bueno, en general esta va a ser la primera vez que vemos al menos una casa particular hecha en un programa plenamente funcionalista. Estas son las influencias de Juan O'Gorman y es, por supuesto, obra de Le Corbusier. Ambos ejemplos son obra de Le Corbusier, la casa Osenfant, que hace Le Corbusier en París en 1922, y la Villa Saboya, quizá una de sus obras más famosas, en 1929. El propio Gorman admitió muchas veces que él estaba completamente empapado de las ideas de Le Corbusier, era uno de sus intereses principales en esas épocas. Y bueno, también Juan O'Gorman ya había trabajado con un arquitecto que había sido muy revolucionario en México, que era Carlos Obregón Santasilia. Carlos Obregón es, bueno, se le llama el arquitecto de la revolución porque en los años 20 y 30 fue uno de los arquitectos más prolíficos de México. Él fue quien le dio, digamos, un rostro, al menos en la calle, a la Revolución Mexicana, particularmente dentro del Art Déco. Pero lo que hace ya Obregón Santasilia empieza de alguna manera a jugar también con las ideas y las propuestas de lo que estaba sucediendo con las vanguardias europeas en el ámbito de la arquitectura. Entonces, también vamos a ver una influencia quizá por ese lado de Obregón Santasilia, porque el Art Déco es finalmente geometría pura. El Art Déco es un estilo arquitectónico que lo que busca es romper con todas las formas ondulantes. Si piensan, por ejemplo, en las casas de la colonia Roma, ¿no? Estas formas como muy ornamentadas, muy onduladas, orgánicas, que se venían arrastrando de corrientes como el Art Nouveau o, bueno, de los distintos historicismos del siglo XIX, es decir, de estas corrientes como el neogótico, el neorrománico, que van como recuperando elementos de la historia. Entonces el Art Déco empieza a romper con eso y genera formas geométricas. La Bauhaus va a ser también otra influencia importante en este momento, que también va a dialogar mucho con el funcionalismo, pero bueno, finalmente Le Corbusier es el que propone por primera vez esta idea de que la arquitectura debe ser como una máquina. La arquitectura se tiene que percibir como una máquina y él llama a la casa la máquina de habitar. Y eso va a transformar todo, porque por primera vez se va a proponer que la arquitectura tiene que responder a cuestiones científicas, racionales, y que tiene todo que ver con su contexto social y político también en ese momento. A lo largo del siglo XIX, como les decía, la arquitectura va a retomar muchos elementos de la historia, va a ser muy ornamental, pero a partir de la Primera Guerra Mundial vamos a ver una ruptura con todo ese pensamiento y esa ruptura va a ser, por supuesto, principalmente a nivel social, ¿no? Las consecuencias de la guerra van a ser brutales en todas las sociedades europeas, pero también, por supuesto, en el arte. Hay incluso historiadores que dicen que el siglo XX empieza propiamente con la Primera Guerra Mundial, porque lo que vamos a ver en la primera década del siglo XX va a ser todavía una continuación de muchas de las ideas o mucho del espíritu todavía del siglo XIX. Con la guerra pasa algo que va a ser de gran trascendencia. Es el primer momento en el que realmente vamos a ver una destrucción
como nunca antes había visto. Es la primera guerra en la que hay máquinas de guerra. Eso es bien importante entenderlo. Es la primera guerra donde hay metralletas, donde hay aviones, gas mostaza. Hay realmente una maquinaria a la que nunca antes había enfrentado la humanidad. Eso va a llevar a una devastación, por un lado, emocional y psicológica de mucha de la gente que fue enviada al frente, pero también, por supuesto, una devastación de las ciudades. Aunado a eso, se cruza al fin de la guerra la epidemia de la influenza española. Eso es fundamental para entender también el funcionalismo. Y bueno, es un tema además pues muy coyuntural, ¿no? Entonces, de pronto los arquitectos, los artistas, ya no quieren continuar con lo que estaba pasando en el siglo XIX, ya no quieren continuar con esas formas, porque es el pensamiento del siglo XIX, el pensamiento nacionalista, colonialista, expansionista, imperialista, ¿no? Finalmente, de esas sociedades decimonónicas europeas, las que llevan a la guerra. Entonces, no solo se están cuestionando ya el sentido patriótico de la sociedad, sino también se están cuestionando mucho el seguir continuando con esas ideas y esas ideas finalmente también se van a ver reflejadas en las formas. Entonces va a haber una ruptura con la ornamentación por ese lado y que ya se venía arrastrando realmente desde finales del siglo XIX con arquitectos como Louis Sullivan o Adolf Loos, que hablan de que la ornamentación también es una forma pues de mentirle un poco a la gente, ¿no? En esta idea de hacer un edificio. Si piensan, por ejemplo, en el Palacio de Correos, ¿no? Lo consideran una arquitectura deshonesta. El Palacio de Correos se nos presenta como un edificio gótico, pero en realidad es construido en los primeros años del siglo XX, en el Porfiriato. Está retomando formas de la Edad Media en una época en la que quizá ya no son relevantes, ¿no? Entonces, lo consideran deshonesto, pero además, en particular, Adolf Loos lo considera como una forma de opresión contra las clases obreras. Eso por un lado. Por otro lado, la idea de quitar toda la ornamentación es por esta propuesta que ahora nos resulta muy lógica, pero que en ese momento fue realmente revolucionaria, de que la forma debe seguir a la función. Y de ahí viene también el nombre funcionalismo. Es esta idea de que lo que necesita hacer la arquitectura es práctica, funcional. Tiene que servir su propósito. Y entonces cualquier ornamentación adicional es completamente innecesaria. Por otro lado, también se trata de reconstruir un continente que está completamente destruido y entonces lo que te permite eliminar la ornamentación es construir rápido, con bajo costo y entonces ser lo más eficiente posible. Si a eso se le suma esta idea de industrializar la arquitectura, es decir, de poder utilizar por un lado, materiales industriales como el acero, por ejemplo, pero también piezas prefabricadas. Entonces, esta idea de la construcción rápida, eficiente, barata, pues se ve exponenciada. A eso también hay que agregarle este componente de la racionalidad, de la búsqueda de la ciencia, que también va a ser una búsqueda importante en ese momento. Y por otro lado, que el arte está empezando a jugar con la abstracción. Entonces, la idea de ornamentar una casa con estas canteras, con flores y motivos orgánicos, ya no es relevante, ya no parece algo que vaya con el espíritu de vanguardia de la época, y entonces también se empiezan a buscar líneas, ¿no? Rectángulos, círculos, líneas muchísimo más depuradas y que puedan pues establecer también este diálogo con la abstracción en la pintura. ¿Qué tiene además que ver el tema de la epidemia que les aventé por ahí? Bueno, es que también en esta idea de reconstruir las ciudades hay una preocupación. Por un lado, la tuberculosis, que es también una enfermedad que desde el siglo XIX había costado muchas vidas. Pero la epidemia de la influenza española volvió a poner el dedo en la llaga de las condiciones insalubres en las que se vivía en las ciudades y cómo estas condiciones insalubres propiciaban también que hubiera contagios de distintas enfermedades. Tanto la tuberculosis como la epidemia de la influenza española y 100 años después el COVID, lo que nos recomiendan o recomendaban en esa época también es la ventilación, ¿no? Que los espacios estén bien ventilados. Y para eso empiezan también a plantearse la necesidad de incorporar grandes ventanales
que no tengan ningún vitral, que no tengan ningún adorno, para que precisamente permitan el flujo constante de aire. Entonces, la idea de tener espacios abiertos, bien ventilados, va a ser uno de los conceptos también del funcionalismo y que de cierta forma se detonan gracias a todas estas circunstancias históricas, políticas y sociales que están pasando en ese momento. Es interesante que O'Gorman sea quien trae todas estas ideas a México, porque O'Gorman crece en este entorno. De la casa estudio, Diego Rivera, saltamos a la calle de Santísimo, al número 6, en San Ángel, en pleno centro histórico de San Ángel, porque esta va a ser la casa de su familia. Juan O'Gorman va a nacer en Coyoacán, ahora les muestro en qué zona, pero en su infancia va a pasar unos años en Guanajuato después de nacer y después regresa a su familia aquí. Él mismo decía que con muy poco dinero su padre logra comprar una casa muy grande en San Ángel y ahí va a pasar, como les comentaba, casi toda su infancia y juventud. Nos suena entonces como muy extraño pensar que una persona que haya crecido en este ambiente todavía muy rural, porque hay que decirlo, el sur de la Ciudad de México es una zona que no comienza realmente a urbanizarse hasta los años 20 y aún después de eso va a ser un proceso bastante largo, no va a ser tan rápido. Entonces, si pensamos que en 1924 es la primera vez que se hace una vía rápida a San Ángel, que va a ser Insurgentes, pues bueno, imaginemos que en la década de 1910, cuando Juan O'Gorman es un niño en San Ángel, pues lo que uno puede imaginar a su alrededor es bosque, porque por ahí inicia también el cerro que nos lleva a Santa Fe, campos rurales, ¿no? Plantíos de maíz, vacas pastando y pequeñas casas divididas por estos predios o lotes completamente verdes. Calles empedradas, como todavía lo encontramos en San Ángel. Entonces, este va a ser el mundo de Juan O'Gorman en su infancia, pero bueno, no sorprende que entonces la casa que él quiere construirle a sus padres sea también en San Ángel, ¿no? Resulta muy raro, y regreso a la casa O'Gorman, pensar pues en el entorno de esto, ¿no? En qué ambiente se dio esta casa completamente moderna, funcionalista, de una estética que incluso hasta parece como de fábrica, ¿no? Y eso es también importante decirlo, al funcionalismo en algún momento se le llamó la estética del ingeniero, ¿no? Porque precisamente tiene estas ideas de industrializar la arquitectura. De pronto esto se encuentra en un ambiente como este. Definitivamente fue una ruptura y bueno, es interesante ver cómo poco a poco Juan O'Gorman de alguna manera comienza a regresar a sus orígenes a lo largo de su carrera. Si bien con obras que a veces rompen con el ambiente de estos espacios, regresa casi que al mismo código postal continuamente. De ahí hacemos un salto a la Plaza de Santa Catarina en Coyoacán, en la calle Francisco Sosa, en el barrio Santa Catarina, en pleno centro histórico, porque aquí les quiero hablar de la casa donde nació. Y bueno, eso es todo un misterio. Él nunca dio el número exacto y hay documentación y fuentes que son un poco contrarias sobre este tema. Sabemos que nació en el barrio Santa Catarina porque las fuentes nos dicen, por un lado, que nació en la calle Santa Catarina, como se le denominó durante un tiempo a uno de los tramos de Francisco Sosa, el tramo más cercano a la Plaza Santa Catarina. Y hay otras fuentes que nos hablan que nació en la plena plaza. Entonces estamos hablando de que Juan O'Gorman nació ya sea frente de o en las inmediaciones de una iglesia del siglo XVI, una de las iglesias más antiguas, no solo de México, sino de América. Entonces nuevamente resulta pues bastante sorprendente pensar que este sea el mundo en el que crece Juan O'Gorman y va a ser también el mundo con el que rompe completamente como arquitecto. Después aquí algunas otras imágenes, porque bueno, esta es la plaza, la imagen que les enseñé antes, y estas son las casas que están enfrente, que ahora son restaurantes, Las Lupitas, el Mesón de Santa Catarina, y esto es un teatro. Entonces estamos hablando de que quizá en una de esas casas pudo haber nacido Juan O'Gorman, o si seguimos
lo que nos dicen otras fuentes, que fue en la calle Santa Catarina, pues según la nomenclatura actual, debió ser una de estas dos, ya sea Los Talleres, un centro cultural especializado en danza, muy reconocido en el centro de Coyoacán, o en esta que ahora es una escuela para débiles visuales del DIF, pero estamos hablando que estas dos construcciones están a unos pasos de los arcos de la Plaza de Coyoacán, de lo que fue el atrio de la iglesia de San Juan Bautista. Entonces, bueno, este es el mundo de la infancia de Juan O'Gorman y va a regresar a este mundo eventualmente en 1946, cuando remodela la famosísima Casa Azul de Frida Kahlo. Les puse ahí una cita, no está completa la cita, pero porque me parece muy interesante que cada vez que le preguntaban a Juan O'Gorman sobre su vida, empezaba con esta frase: nací en Coyoacán. Y esta frase a veces cambia, a veces dice nací en Coyoacán en 1905, nací en Coyoacán, en una familia de padre irlandés y madre mexicana. Es decir, la historia la cuenta quizá de formas distintas, pero siempre empieza con nací en Coyoacán. No es nací en la Ciudad de México, es nací en Coyoacán. Y eso a mí me parece muy interesante porque no todos los personajes destacados, digamos, del ámbito artístico, intelectual, hacen siempre esta referencia tan específica al lugar de origen. Por un lado, eso también nos habla de cómo era precisamente el ambiente que le tocó a Juan O'Gorman vivir de niño, porque lo cierto es que Coyoacán fue realmente hasta bien entrado el siglo XX un pueblo aparte. Es también en los años 20 cuando muchas de las antiguas villas, que eran un poco autónomas, habría que entenderlas como municipios, ahí también podemos encontrar casos como San Ángel, como Tacubaya, como Tlalpan. Estas eran, pues, eran villas que eran considerados como pueblos más o menos autónomos de la organización política de la Ciudad de México, o bueno, o del Distrito Federal. Entonces eso también nos habla de que, bueno, Coyoacán era considerado no solo una colonia o un barrio de la Ciudad de México, sino un pueblo aparte. Por otro lado, también nos habla de una especie de arraigo a esta zona que, si bien, como les digo, vivió aquí muy poco tiempo, pues bueno, va a regresar aquí constantemente, y uno de los espacios que él remodeló es todavía hasta nuestros días uno de los espacios más emblemáticos de no solo de Coyoacán, sino de la Ciudad de México. Es el segundo museo más visitado después del Museo de Antropología. Les voy a enseñar cómo era originalmente la casa de Frida Kahlo. Esta es la casa que Frida Kahlo conoció de niña. Esta es la casa en la que ella creció. La casa se encuentra todavía en la esquina de Londres con Allende. Aquí esta sería la calle de Londres y esta sería la calle de Allende. Es impresionante ver esta foto por muchas razones, ¿no? Por un lado, por supuesto, por la modificación que se hizo a lo largo de los años de su fachada, pero también porque nuevamente nos habla del entorno en el que se encontraban estos personajes, ¿no? Hoy pasamos por ahí y vemos un espacio completamente urbanizado, pero bueno, aquí fíjense, ni siquiera la calle está bien pavimentada, hay ahí como pasto que crece por la temporada de lluvias. Los árboles siguen siendo muy pequeños porque la colonia del Carmen se comienza a fraccionar en 1890. Cuando Guillermo Kahlo compra el terreno y construye su casa es 1904. Entonces, realmente no era tampoco una colonia ya plenamente urbanizada, ni fraccionada. Todavía quedaban muchos lotes baldíos y realmente hasta la década de los 30, 40 vamos a ver un mayor desarrollo en la colonia del Carmen. Pero nos da una idea de que todavía nos encontramos como en un pueblo, ¿no? Y por supuesto el programa arquitectónico de esta casa es pues completamente porfiriano, ¿no? Y está hecho también a la usanza tradicional de las casas mexicanas que viene heredado del virreinato, y si nos ponemos además pues muy quisquillosos, incluso hasta podríamos decir que es algo que heredamos del México prehispánico, que es esta idea de tener un patio central con la construcción en torno a este patio
Y bueno, en la mayoría de los casos, estos patios también como un espacio de abastecimiento de agua a través de la presencia de fuentes. Entonces, bueno, va a ser en ese sentido un programa muy tradicional en la arquitectura mexicana, pero si se fijan en las formas, en los referentes arquitectónicos, pues va a ser plenamente porfiriano, es decir, estamos viendo una construcción que uno puede imaginar quizá en Europa, ¿no? En Estados Unidos, es un estilo que, bueno, trae todos los referentes de la arquitectura europea del siglo XIX. Aquí quizá no se aprecia con tanto detalle, pero los barandales con estos motivos orgánicos, casi nouveau, este remate en el dintel de la ventana también es como de ya de un nouveau muy tardío. Eh, el uso de ladrillo, aquí por supuesto no se aprecia por el color, pero esta combinación de piedra y ladrillo también va a ser muy común. Si algunos de ustedes tienen la fortuna de conocer, por ejemplo, Nueva York o algunas ciudades británicas, Glasgow sería una de ellas, ahí las casas están enormemente construidas con una primera planta, con una ornamentación en piedra y ya después vemos el resto de las plantas normalmente con detalles de ladrillo. Entonces, esto va a ser como el tipo de arquitectura que se va a estar haciendo en el Porfiriato, porque bueno, es un momento en el que llegan muchos migrantes británicos, estadounidenses, franceses, alemanes, entre ellos, por supuesto, el papá de Frida Kahlo, porque no hay que olvidar que el papá de Frida es o era de origen alemán, era de Pforzheim, y entonces, bueno, va a llegar también él arrastrando pues toda esta herencia europea. Frida Kahlo, ya casada con Diego Rivera, comienza a modificar la casa de esta forma. Juan O'Gorman no es que haga toda la remodelación, ahorita les voy a mostrar el espacio que hace Juan O'Gorman, pero bueno, a lo largo de su matrimonio, Frida Kahlo y Diego Rivera se casan en 1929, se divorcian después en 1939, se vuelven a casar más adelante, ya saben, de estas relaciones tóxicas, diríamos hoy en día. Entonces ellos comienzan a remodelar la casa para quitarle un poco esta imagen europea que tenía. Estamos hablando de una pareja que estaba muy comprometida con las causas sociales y políticas de la revolución, particularmente con el comunismo, que era pues una ideología muy cercana a ciertas nociones de la Revolución Mexicana. No estoy diciendo que la Revolución Mexicana fue una revolución comunista, pero digamos, hay coincidencias en cuestiones básicas que vamos a ver en los ideales de la revolución, como una reivindicación de las clases obreras, de los campesinos, una lucha por dar a los más desfavorecidos lo que les fue quitado por la burguesía, ¿no? Este tipo de discurso era de alguna manera muy cercano al comunismo. Entonces, Diego Rivera y Frida Kahlo pues van a ser muy activos en su trabajo político. Ay, perdónenme, no sé qué pasó. Perdón. ¿Sí siguen viendo? Se me fue como de pronto toda la pantalla. ¿Todo Sí, bien? Beca, ya regresó de nuevo la No sé qué imagen. pasó, perdónenme, como que todo se movió. Bueno, entonces Diego Rivera y Frida Kahlo van a estar muy comprometidos con la causa revolucionaria, con el comunismo, y dentro de todo eso había también, precisamente dentro de esta idea de la reivindicación de la clase obrera y campesina en México, había también una reivindicación y una recuperación de la cultura popular. Y esto lo vamos a ver en los murales de Diego Rivera, por supuesto, también en la obra de Frida Kahlo. La obra de Frida Kahlo va a estar completamente volcada a representar elementos de la cultura popular mexicana, se va a nutrir de esto. Hay obras suyas que dialogan con cosas como los exvotos, por ejemplo, que son una especie de retablo popular hecho por artistas amateur. También va a tener diálogos interesantes con elementos como un poco la cultura de los mercados, la comida va a ser un tema que le va a interesar mucho, la comida tradicional mexicana. Entonces, ellos lo que comienzan a hacer es, de entrada, utilizar colores, si se fijan, una paleta
que refiere mucho a la cultura popular y tradicional mexicana. Estamos hablando de una pareja que, por ejemplo, colecciona artesanías, ¿no? Van a ser precursores en la idea de entender la artesanía como objetos de arte que son igual de coleccionables que un cuadro, que una escultura, ¿no? Ellos van a comenzar a coleccionar cosas como los judas que se queman en Semana Santa, ¿no? Elementos como piñatas, eh, todo tipo de artesanía que no era considerada hasta ese momento como una obra de arte en sí misma. También van a comenzar a incorporar elementos como esto que vemos aquí, ¿no? Elementos de su colección de arte prehispánico. También en esta misma idea de recuperar el arte popular mexicano, también se trata en gran medida de recuperar sus raíces y en ese sentido encontramos un interés por el pasado prehispánico de México. Entonces ellos van a comenzar a hacer esto y bueno, finalmente en 1946, Diego Rivera le pide a Juan O'Gorman que haga esta estructura. En esos años compran el jardín, compran el predio contiguo a la casa y eso también les permite poder hacer renovaciones. Y Juan O'Gorman hace esto, que pues va a ser, por supuesto, el estudio de Frida Kahlo. Esto lo hace Diego Rivera cuando vuelve a juntarse con Frida Kahlo, entonces seguramente ahí tenía que hacer méritos, ¿verdad? Porque no se había portado particularmente bien el señor, y entonces decide pedirle al gran amigo de la pareja, Juan O'Gorman, que haga esto. Esto va a ser muy interesante también como un primer ejemplo de el tipo de ideas y de inquietudes que va a comenzar a tener Juan O'Gorman y que van a marcar a partir de este momento el resto de su carrera. La integración de material orgánico, material de la zona, ¿no? Que de alguna manera dialogue con el entorno geográfico del espacio donde se está construyendo, porque bueno, no hay que olvidar que Coyoacán se encuentra sobre piedra volcánica. Todavía hasta aquí llegó la piedra del Xitle, la lava del Xitle. La integración de elementos que también nos hablan un poco más de la cultura tradicional mexicana, estos elementos de barro, pero todo eso en un programa que todavía se siente muy funcionalista, ¿no? Si uno ve aquí el levantamiento de la planta sobre estos pilares, bueno, estos son como los pilotis que aquí vemos en la casa O'Gorman y que por supuesto vemos por primera vez en el trabajo de Le Corbusier. Entonces, todavía aquí estamos viendo como ciertos conceptos del funcionalismo. La ventana, por supuesto, esta ventana amplia, que por supuesto recuerda a lo que hace aquí en la casa de Diego Rivera y que también hace en la propia casa O'Gorman de su padre. Entonces, aquí todavía vemos como ideas funcionalistas, pero ya con un primer planteamiento de arquitectura orgánica que va a ser lo que veremos más adelante en su carrera. De esta casa también es importante decir que Juan O'Gorman y Frida Kahlo van a tener una relación muy, muy cercana. Incluso él mismo en algún momento llegó a hablar de que cuando muere Frida Kahlo en 1954, él se siente profundamente deprimido y que eso va a ser algo que le va a afectar durante los próximos años de su vida, no tener la presencia de esta amiga de su juventud en su vida va a ser algo que le va a marcar y bueno, vamos a ver que a partir de ese momento Juan O'Gorman también va a comenzar a tener muchos problemas con la depresión y bueno, finalmente se va a suicidar ya en los años 80, ¿no? Pero bueno, este va a ser también la muerte de Frida Kahlo, va a ser, digamos, un primer momento en el que comenzamos a ver esta lucha interna que tiene Juan O'Gorman con la depresión, porque queda profundamente afectado por esto. Y entonces, en este sentido también, tanto la Casa Estudio Diego Rivera como la Casa Azul son importantes en su carrera porque son proyectos profundamente personales. Entonces, lo que estamos viendo aquí no es solo un arquitecto haciendo un proyecto, planteando sus ideas, sus conceptos, sino es alguien que está haciendo una obra para sus amigos y eso también le va a dar una dimensión muchísimo más interesante. Otra obra fundamental para la carrera de Juan O'Gorman que podemos encontrar en Coyoacán es la Escuela Melchor Ocampo,
que se encuentra en el número 10 de la calle Fernández Leal, en el barrio La Conchita. Esto es un ejemplo paradigmático también de la arquitectura de Juan O'Gorman, pero en general de la arquitectura moderna mexicana. Es el momento en el que se plantea que la arquitectura tiene que estar al servicio de la nación, por un lado, que es algo que también el funcionalismo en cierta forma trae, sino tal cual desde una lectura nacionalista, pero sí va a haber una idea de que la arquitectura funcionalista tiene que servir a la sociedad, tiene que ser un motor de cambio social a través de la arquitectura y del urbanismo también, ¿no? El funcionalismo también se va a preocupar mucho por el problema de la ciudad en términos más generales. Eso lo podemos ver en casos mexicanos como por ejemplo Tlatelolco o en general los multifamiliares, ¿no? Son proyectos en los que no solo se está planteando un proyecto arquitectónico, sino se está planteando una nueva forma de habitar la ciudad. Esa es una de las ideas que también va a traer Juan O'Gorman a México cuando importa este modelo del funcionalismo en 1932 con el proyecto de las escuelas primarias. ¿Cómo fue esto? Bueno, en ese año, el secretario de Educación, Narciso Bassols, le pide a Juan O'Gorman que desarrolle un proyecto de escuelas para la Secretaría de Educación y le encomienda la construcción de 35 escuelas con un presupuesto de $1,000,000. Ese presupuesto de $1,000,000 es lo que se había utilizado 10 años antes para la construcción de otra escuela que va a ser paradigmática para la arquitectura mexicana, que va a ser la escuela, la Benito Juárez, que hace precisamente Carlos Obregón Santa Cilia en la colonia Roma. Y que esa escuela se planteaba como un modelo a seguir para la arquitectura educativa. Pero bueno, Juan O'Gorman aquí pues rebasa, supera a su maestro Obregón Santa Cilia, porque crea un proyecto que va a ser pues verdaderamente de vanguardia y algo que no se había visto hasta ese momento en México. Las escuelas de O'Gorman, por un lado, tenían pues este propósito de pues desarrollar una nueva arquitectura escolar en un momento en el que México se está recuperando de la revolución y hay un proyecto educativo de gran fuerza. El proyecto educativo de la revolución había iniciado en 1921 con José Vasconcelos, con su idea de las misiones culturales, que bueno, básicamente se trataba de una campaña importante de alfabetización. Dentro de este proyecto estaba, por ejemplo, el tema de los maestros rurales, ¿no? Que eran maestros que iban a comunidades rurales bastante marginadas a educar a los niños, ¿no? Este proyecto de cierta forma se detiene en los siguientes, en los siguientes gobiernos. Calles, José Vasconcelos es con Obregón. Plutarco Elías Calles no parece interesarle tanto seguir con este proyecto vasconcelista, lo cual es interesante porque Calles era maestro de secundaria, pero bueno, ese es otro tema, no me voy a desviar. Pero él detiene un poco el proyecto vasconcelista y finalmente va a ser con Lázaro Cárdenas, que se le vuelve a dar el empuje que tenía. Pero bueno, sí hay un momento entre Vasconcelos, bueno, Obregón y Cárdenas, donde vamos a volver a ver un interés por recuperar este proyecto escolar, que bueno, va a cobrar más fuerza, por supuesto, con Cárdenas, y finalmente se hacen las escuelas primarias, que es otro momento en el que Juan O'Gorman trabaja con el funcionalismo, porque al tener un presupuesto tan bajo, pues por supuesto que esta idea de construir con la mayor eficiencia posible y el menor gasto posible, pues va a ser por supuesto de lo más útil para hacer un proyecto así de ambicioso. Aquí también es interesante ver cómo Juan O'Gorman entiende el funcionalismo, porque él posteriormente va a decir que fue un error pensar que el funcionalismo era arquitectura, porque realmente para él el funcionalismo era ingeniería de edificios, ¿no? Así lo define él. Para él el funcionalismo no es arquitectura porque la arquitectura es arte.
el funcionalismo no tiene ningún valor estético para él. Y entonces más bien se trata de solucionar un problema, ¿no? El problema es que México necesita educación para retomar estos proyectos educativos de gran envergadura. Se necesitan escuelas donde se puedan tomar las clases y hay poco presupuesto porque, bueno, venimos de un periodo de crisis porque pues, seguimos arrastrando muchos problemas de la revolución. Entonces, O'Gorman entiende el funcionalismo también como una arquitectura de emergencia y es algo de lo que él va a hablar y va a escribir después. Como el funcionalismo debió de haber sido no un movimiento, no una corriente, sino simplemente una forma de solucionar un problema muy puntual, de un contexto histórico muy puntual, y que no es de sorprender que pues se surgiera en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial, en este contexto de destrucción, en el que necesitas reconstruir las ciudades europeas en poco tiempo, porque hay mucha gente que se quedó sin casa, necesitas hacerlo de una forma eficiente porque la guerra fue muy costosa, entonces los estados no tienen dinero y además estamos en un continente, no, Europa es un continente muy pequeño. Entonces, las ciudades no son muy grandes, entonces tienes que encontrar soluciones prácticas para construir mucho en poco tiempo y con poco espacio y poco dinero. Entonces, O'Gorman entiende también este proyecto como algo que debió de haber sido temporal. Él hizo sus 35 escuelas y se debió de haber quedado en esas 35 escuelas. Él se vuelve muy crítico del hecho de que posteriormente retoman sus ideas y a lo largo del siglo XX se va a seguir construyendo de esta manera. Y de hecho, hoy en día, el programa arquitectónico de las escuelas se sigue desarrollando con base en el modelo de Juan O'Gorman. Entonces, bueno, él va a ser muy crítico de esto, de la idea de entender el funcionalismo como un estilo, como una corriente. Él lo que quería hacer era simplemente resolver esta encomienda de construir escuelas para un país que las necesita, para una sociedad que las necesita en el mayor tiempo posible y con el menor costo posible. Esta va a ser la escuela Melchor Ocampo, poco después de su construcción. Y bueno, la relevancia de este proyecto, no solo de la Melchor Ocampo, sino de estas escuelas en general de la Ciudad de México, va a ir más allá de solo resolver este problema muy puntual, como decía O'Gorman. No solo va a ser la primera vez que se hacen edificios públicos con un programa funcionalista, va a ser también la primera vez que se construye un proyecto de esa escala para fines escolares. Va a ser, estas 35 escuelas van a ser de los primeros edificios en la historia del país en construirse ex profeso para fines educativos. Eso no es poca cosa, porque, bueno, normalmente se adaptaban antiguas casonas o antiguos edificios para convertirse en escuelas. Muchas veces eran antiguos edificios religiosos, ¿no? Eso es algo que arrastrábamos desde Juárez. Entonces, bueno, esto va a ser la primera vez que vamos a encontrar ese planteamiento de construir espacios específicos para hacer escuelas y que en las ideas del funcionalismo, de que la forma sigue la función, bueno, que todos los espacios estén desarrollados a partir de su uso como un espacio escolar. También va a ser la primera vez en México que vamos a ver edificios construidos con proporciones infantiles. Y esto me parece uno de los legados más bonitos de Juan O'Gorman, ¿no? Pensar que es la primera vez que un arquitecto mexicano se pone a pensar el tamaño de los escalones, ¿no? Para que sean prácticos, para que los niños los utilicen todos los días. Piensa entonces en soluciones como estos mezanines, ¿no? Estos descansos. Entonces, tanto la proporción del escalón va a ser pensada para niños de primaria, pero también la idea de que haya varios descansos a lo largo del trayecto de las escaleras también está pensado, pues en el sentido de que un niño se cansa más rápido que un adulto. La altura de las ventanas, ¿no? Por aquí podemos imaginar que un niño se puede asomar perfectamente al patio. También, bueno, la proporción de las instalaciones de los baños, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las ideas que a mí me parece muy, muy bonitas de Juan O'Gorman. Lo que vamos a encontrar en esta escuela en un principio van a ser 12 salones, una sala de juntas, un área de servicios médicos,
las oficinas de dirección y, bueno, por supuesto, los baños. Pero es también muy interesante el proyecto porque se plantea la posibilidad de expansión. Entonces, deja como la infraestructura de cierta forma que pueda ser posible hacerle añadidos más adelante. Y si bien la Melchor Ocampo no crece, sí comienzan a construirse otras escuelas alrededor y en los predios pensados para esta expansión de la Melchor Ocampo. Hay una secundaria atrás. Entonces, bueno, eso también va a ser muy interesante porque incluso también las aulas están pensadas para poderse modificar en su tamaño si fuera necesario. También es interesante que a pesar de ser un proyecto funcionalista, también está planteando algunas cosas de el uso de materiales locales. Está pensando él también en el tema de usar materiales baratos, pero que sean técnicas constructivas que tengan cierta tradición también en México. Entonces vamos a ver ahí el uso de materiales como la cal, por ejemplo. Entonces, también está esa intención de hacer algo que no rompa completamente con el contexto en el que se está construyendo. Y precisamente también en esta idea de que se sientan más locales, ¿no? Es decir, que no se sienta como una imposición de un estilo o de una corriente arquitectónica extranjera en un entorno mexicano. También se incorporaron murales a estas escuelas y, bueno, se ha comenzado a hacer una recuperación en la que, por cierto, la Ibero ha participado. La doctora Tere Matabuena, de nuestra biblioteca de la Ibero, participó en el rescate de un mural de Aurora Reyes en una de las escuelas de O'Gorman en la Portales. En el caso de la Melchor Ocampo no hemos tenido tanta suerte, pero sabemos que en las escaleras había un mural de Julio Castellanos, que, bueno, fue pintado en algún momento cuando a algún director de la escuela se le ocurrió que la pintura cómex tenía que entrar en este inmueble. El tema de este mural era pues sobre la vida rural y campesina, la naturaleza, temas que en el Coyoacán de 1932 resultaban, por supuesto, familiares. Otra obra importantísima en el legado de O'Gorman en Coyoacán va a ser el Museo Nahuacalli. Este se encuentra en la calle de Museo 150 en el antiguo pueblo de San Pablo Tlepetlapa, en Coyoacán, por la zona de la Candelaria. Y bueno, este va a ser un proyecto fundamental porque vamos a ver los inicios de una experimentación más plástica de la arquitectura. Aquí ya vamos a ver una ruptura total con las ideas del funcionalismo y otro tipo de experimentación particularmente con la forma de integrar los murales a las obras arquitectónicas y que va a ser toda una corriente interesantísima en la arquitectura y el arte mexicano que se va a llamar integración plástica y ahorita les cuento un poquito más sobre eso. Esto es, bueno, por supuesto una foto de cómo se ve desde la calle y esto es ya, bueno, una imagen de la época de su construcción, donde, bueno, además es sorprendente ver lo vacío que se ve todo alrededor, ¿no? Nuevamente vemos como este contexto más rural y campesino del Coyoacán de esa época. Y en esta obra también es importante reconocer que es una colaboración con Ruth Rivera, la hija de Diego Rivera. Y es importante reconocerla porque, bueno, además de ser la hija de Diego Rivera, Ruth Rivera fue la primera mujer en egresar de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico, carrera que fundó Juan O'Gorman. Entonces fue la primera mujer arquitecta ingeniera, ¿no? Que era precisamente la propuesta que tenía O'Gorman de cómo debía ser la formación de los arquitectos. Entonces esto es un trabajo que hacen en conjunto y lo hacen también, obviamente, bajo los conceptos de Diego Rivera, ¿no? Entonces esto va a ser realmente una obra colaborativa interesantísima porque va a ser casi como una obra a distintas manos o a distintas mentes. La propuesta de hacer este museo nace en 1941, cuando, bueno, decide que necesita, al regresar de San Francisco, decide que necesita dejar un legado al pueblo mexicano. Diego Rivera llevaba ya un tiempo trabajando en Estados Unidos,
Entonces, bueno, también tenía medios, tenía dinero del imperialismo yanqui que gastar y tenía además una colección importante, particularmente de piezas prehispánicas. Entonces comienza él a preguntarse por cuál puede ser su legado al pueblo mexicano y entonces imagina la idea de crear esto. Originalmente, este predio lo había comprado con Frida Kahlo para hacer aquí como una especie de granja, pero les digo que al regresar de Estados Unidos, decide que tiene que hacer algo aquí que pueda ser para el goce de la gente. Y bueno, tengo aquí una cita que me gusta de Diego Rivera de cómo se fue planteando este proyecto. Dice, cuando las bombas amenazaban nuestras vidas y hacer pintura parecía algo extravagante, Frida y yo comenzamos a construir un extraño tipo de rancho. Ahí pensábamos producir nuestros propios artículos alimenticios, leche, miel y verduras, mientras nos preparábamos para construir nuestro museo. El lugar que escogimos estaba cerca de Coyoacán, precisamente encima de una capa de lava. Los cactos emergían con profusión de las grietas entre las piedras. La naturaleza había hecho el paisaje del lugar como a propósito para nuestros deseos, y decidí que nuestra casa estuviera en armonía con su trabajo. Esto es muy interesante porque lo que está planteando básicamente ahí Diego Rivera son las ideas de la arquitectura orgánica, las que Juan O'Gorman va a trabajar pues realmente a partir de este momento y durante el resto de su carrera, inspirado por Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright es para muchos, para mí particularmente, que eso es lo que importa en esta plática, es el padre de la arquitectura moderna, no hay más. Es una de las figuras de mayor importancia y trascendencia para entender el desenlace de la arquitectura moderna a lo largo del siglo XX. Y Frank Lloyd Wright comienza a desarrollar esta idea de la arquitectura orgánica como una arquitectura que debe dialogar con la naturaleza, con su entorno geográfico. Y eso va a ser algo que le va a interesar muchísimo a Juan O'Gorman y aquí va a coincidir con las ideas de Diego Rivera, ¿no? Esta idea de que, como lo dice él, su casa estuviera en armonía con su trabajo, con el trabajo de la naturaleza. El propio Gorman la define así: la arquitectura orgánica implica la relación entre el edificio y el paisaje que lo rodea. Entonces aquí ya vamos a ver otra idea completamente distinta a lo que debe ser la arquitectura. Ya no es una arquitectura entendida como una obra industrial, sino una obra que surge de la naturaleza. El proyecto va a ser también interesante porque, bueno, empieza en 1942, que es cuando ya finalmente Diego Rivera invita a O'Gorman a trabajar en él, pero realmente pues, no lo van a poder concluir hasta después de la muerte de Diego Rivera. Rivera dedicó sus últimos años a este proyecto, fue su proyecto más ambicioso y el proyecto que más le enorgullecía porque precisamente tenía esta idea de dejar al pueblo lo que él llamó una ciudad de las artes. Esa era su propuesta original. Más allá de solo mostrar su colección en un espacio donde la gente pudiera disfrutar del arte. Pero bueno, Diego Rivera muere en 1957 y pues no puede terminar de construirlo y va a ser Dolores Olmedo, la gran amiga de Diego Rivera y su mecenas, quien va a apoyar a Juan O'Gorman y a Ruth Rivera para que puedan completar la visión de Diego. Es, por supuesto, un edificio que también establece un diálogo interesante con la arquitectura prehispánica y ahí también vemos la influencia de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright va a estar completamente obsesionado con la arquitectura prehispánica, particularmente la maya. En alguno de sus ensayos, una vez Frank Lloyd Wright escribió que el edificio más hermoso jamás creado por la humanidad era el palacio del gobernador de Uxmal. Entonces, la referencia a la arquitectura prehispánica va a ser
fundamental para los planteamientos de Frank Lloyd Wright. Y aquí, bueno, resulta, por supuesto, muy interesante para Juan O'Gorman recuperar esa parte, no solo de la arquitectura orgánica, sino del diálogo con la arquitectura prehispánica, porque precisamente iba acorde a los intereses de Diego Rivera. Diego Rivera va a ser, de nuevo, de estos grandes impulsores de la recuperación de las raíces indígenas de la cultura mexicana y, por supuesto, siendo un edificio que iba a albergar su colección de piezas arqueológicas, pues funcionaba perfectamente el concepto de desarrollar, por ejemplo, esta especie de taludes invertidos, ¿no? Que por supuesto aluden a los basamentos piramidales de la arquitectura prehispánica. Aquí también parece como si el edificio estuviera rematado por un basamento piramidal y en esta idea de que tiene que guardar una relación con el entorno geográfico y con el paisaje, pues la integración de la piedra volcánica también es un guiño, por otro lado, a la arquitectura prehispánica, porque, bueno, los basamentos piramidales estaban hechos casi en su mayoría pues de piedra volcánica. Es también interesante que en esta descripción de Diego Rivera hablara de cuando las bombas amenazaban nuestras vidas, ¿no? Porque también nos habla mucho de cómo se vivía en ese momento. Es, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, están todas las amenazas de bombas atómicas. Y bueno, esto también resulta muy interesante porque lo que estamos viendo aquí es casi como un paisaje idílico en el campo. Es como esta intención de construir una utopía, ¿no? Y en un mundo tan adverso. Y eso es algo que también el funcionalismo de alguna manera traía, como lo estaba explicando hace un momento con el tema de las escuelas. El funcionalismo también se planteaba que a través de la arquitectura se podía construir no solo espacios físicos, sino que las sociedades que los habitaran podían ser también mejores. La arquitectura en ese sentido también en esa época era concebida como un motor de cambio social y quizá aquí también hay alguna herencia del funcionalismo en el Anahuacalli, aunque ya O'Gorman está rompiendo completamente con eso. El Anahuacalli también va a ser muy importante porque va a ser la primera vez que Juan O'Gorman va a experimentar con una técnica que después va a ser casi como su sello, que es la incorporación de mosaicos y piedras de distintos tipos y colores en el inmueble y en los murales. A partir de este momento es cuando comienza a desarrollar esa técnica ya con una gran maestría en las obras que vamos a ver más adelante y pues es interesante porque es un concepto que también el propio Diego Rivera va a incorporar a su trabajo en el mural que hace en el Estadio Olímpico y también en el que hace en el Cárcamo de Dolores. No dentro del Cárcamo, sino la escultopintura que se encuentra fuera del Cárcamo. También me incorpora esta idea de los pedazos de mosaico, los pedazos de pedrería. Y eso para Gorman fue en un principio una solución técnica a un problema que había planteado Diego Rivera. Rivera no quería que se viera la estructura del inmueble y entonces a O'Gorman se le ocurre hacer este recubrimiento de piedra volcánica y de piedras de colores. De ahí nos vamos a la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, uno de nuestros últimos puntos en este recorrido. Aquí es de nuevo una toma de la calle de Google Maps, pero bueno, por supuesto que aquí ya la vemos en todo su esplendor. Y aquí podemos ver ya a un O'Gorman trabajando plenamente bajo el concepto de la integración plástica. La integración plástica era esta idea de que la arquitectura, la pintura y las artes en general debían convivir de una forma armoniosa e integrada. Es de alguna manera el concepto mexicano de la obra de arte total, que era un concepto que se desarrolló en principio en la ópera por Richard Wagner, pero que después se va a llevar a la arquitectura por la secesión vienesa, posteriormente por movimientos como el Arts and Crafts Movement de Inglaterra y también, por supuesto, por la Bauhaus. La idea de que la arquitectura es la gran obra dentro de la cual conviven todas las demás artes y en el caso mexicano, pues esta idea se extendió mucho más a el tema de la plástica porque, pues, por supuesto, el movimiento muralista había iniciado en 1921 y de pronto comenzó a haber esta pregunta por el alcance del muralismo y esta ruptura con la idea de que el mural
tiene que ser solo bidimensional. Entonces comienzan a experimentar mucho con los espacios. Quizás Siqueiros sea el artista que más experimenta con la idea de la integración plástica, de generar volúmenes, de que el mural ocupe todo el espacio arquitectónico, pero Diego Rivera también lo va a impulsar en gran medida. Y Diego Rivera va a plantearse también justo esta idea de la escultopintura, ¿no? Una especie de mural que es también un relieve, que también es escultórico, y un poco como en esas ideas está Juan O'Gorman cuando desarrolla este proyecto. Él hace, por supuesto, el programa arquitectónico de la biblioteca, pero también hace el mural, porque, bueno, como les decía, Juan O'Gorman fue también un reconocidísimo muralista. Y aquí trabaja nuevamente con esta idea de recubrir el inmueble con piezas, pequeñas piezas de piedra, piedra de todos los colores y en su concepto original, piedras de todos los estados de la República. Entonces era un poco su intención. Hay canteras de distintos colores en el país, hay por supuesto otro tipo de piedras. Entonces su idea era que al ser la Universidad Nacional, no solo una universidad de la Ciudad de México, sino la universidad del país, de la nación, entonces aquí se podrían ver representados todos los rincones del país a través del material. También es importante decir que el mural, entiendo que no es una clase de muralismo, bueno, una plática de muralismo, pero es importante mencionar algunos datos generales. El mural va a estar planteado un poco a partir de la idea de un códice, y aquí lo vemos de una forma más clara. Este es el muro norte, que es con el que empieza la narrativa del mural. Está, bueno, por supuesto ahí la fundación de México Tenochtitlán y distintos pasajes que aluden a la cultura prehispánica. Lo que es interesante aquí es que todo el mural de todos los lados está plantado a partir de dualidades. Entonces aquí vemos cómo se crea como un rostro, ¿no? Como un rostro de una deidad, pero hay un eje que atraviesa todo verticalmente. Entonces de cada lado vamos a ver lecturas opuestas. Aquí está la vida, aquí está la muerte, y finalmente todo va a estar planteado a partir de estas dualidades, ¿no? El sol y la luna, y incluso en la lectura histórica que da, porque de este lado que estamos viendo en la parte de la conquista, vamos a ver por un lado una conquista sangrienta, ¿no? Bueno, aquí es muy claro que estamos ya hablando además del mundo católico, ¿no? Con estas manos que tienen las llagas, la iglesia, de nuevo una división perfectamente vertical, ¿no? Que nos separa la composición en dos. Y lo que vemos es, bueno, por un lado, imágenes que aluden a la conquista sangrienta, a la conquista violenta, que sería aquí como el cañón, la espada, los caballeros, y después la conquista suave, ¿no? La conquista pacífica, que va a ser la evangelización. La idea de plantear estas dualidades para O'Gorman tenía que ver con la noción de lo que es la universidad. La universidad es un espacio de debate, es un espacio de diálogo. Y entonces por eso él pensaba que en su mural se tenía que representar ese espíritu a partir de estas dicotomías, ¿no? O como los dos lados de una historia que son contrastantes, pero que finalmente nos ayudan a entender mejor las cosas y entablar debates y diálogos importantes. Y estos son las otras vistas. Este es el mural que representa la universidad y este es el que representa el mundo moderno. También muy en línea con el tema académico, vemos un motivo científico, nuevamente la dualidad del sol y la luna, y vemos elementos ya de la cultura plenamente moderna en México, como la revolución. Y bueno, también aquí una pequeña fábrica, ¿no? Esta técnica de las piedras y los mosaicos la va a continuar utilizando durante muchos años y la va a utilizar en esta casa, que es el último punto de nuestro recorrido, la casa cueva de Avenida San Jerónimo. Aquí ya vemos realmente este tránsito final del funcionalismo a la arquitectura orgánica. La casa cueva, como era conocida, pues es una de las obras de mayor trascendencia en la vida de Juan O'Gorman. Él mismo va a decir que le parece la única obra que realmente vale la pena de su trabajo.
Él habla, cuando habló de esta casa, habla siempre de la relación con el paisaje. Entonces, nuevamente vemos este tema de la arquitectura orgánica y mucho de su interés por entender mejor este terreno del Pedregal, bueno, va a ser también muy, muy interesante cómo trabaja, por un lado, la piedra volcánica, pero también integra estas otras piedras y estos otros elementos para crear de nuevo como una obra de arte total. Y su intención de dialogar con el ambiente y con el entorno geográfico, pues va a llegar a esto, ¿no? Que es realmente alucinante. Precisamente por esta razón se le llamaba la cueva, porque, bueno, es un terreno que tenía precisamente esta forma o tenía dentro de su espacio una cueva o un espacio que tenía este tipo de forma y entonces eso lo integra a la construcción. Vemos además cómo todo está completamente tapizado de murales. Este es el techo, el piso de una de las terrazas. Y bueno, aquí cómo está este diálogo entre la casa y la cueva. Ese es uno de los momentos además más trágicos, más dramáticos de la vida de Juan O'Gorman, porque de cierta forma con esta obra termina también su vida. Él en 1969 vende la casa a Helen Escobedo. Helen Escobedo era escultora y pues Helen Escobedo decide demoler una parte importante de la casa. Eso va a afectar a Juan O'Gorman de una forma impresionante. Muchos dicen que es por esta razón que Juan O'Gorman se suicida, porque él ve lo que hizo Helen Escobedo a su trabajo y simplemente decide que no puede seguir. A esto además se le suman muchas otras situaciones personales. Él vende la casa a Helen Escobedo en un momento en el que está atravesando por problemas económicos importantes. Su hija está estudiando en la universidad en Estados Unidos y su esposa, Helen Fowler, está enferma y entonces él debe vender la casa y bueno, nunca se va a recuperar de ese golpe que fue su destrucción. También me parece importante mencionar, ahora que mencioné a Fowler, a su esposa, ella era botánica y era paisajista. Entonces también de pronto yo me pregunto qué influencia pudo haber tenido ella en ciertos aspectos de cómo se fue desarrollando el programa arquitectónico de la casa, particularmente en esta integración de la casa con el paisaje. Creo que quizá falta más investigación al respecto y yo por ahí tengo como la espinita de que ahí pudo haber tenido ella algo que ver. El planteamiento de este proyecto además fue de gran importancia y creo que es una lección que también tenemos que entender hoy en día y saber escuchar, porque O'Gorman lo que estaba proponiendo es que para construir, para urbanizar una ciudad, no es necesario destruir el medio ambiente. El medio ambiente puede convivir con la urbanización y la urbanización no debe ser una excusa para destruir a la naturaleza. Y eso creo que es algo muy interesante del planteamiento de esta casa, que lamentablemente no hemos sabido recuperar, pero que ojalá suscite discusiones importantes. También es importante decir que en la fachada había un mural que Juan O'Gorman llamaba Dioses y Símbolos del México Antiguo. Pero bueno, esta obra es, como les digo, importante por todo este planteamiento y porque el propio O'Gorman la llamó la única casa o la única construcción de su trayectoria que él consideraba realmente de valor o que él consideraba que realmente aportó algo a la arquitectura mexicana. Entonces, bueno, aquí termina nuestro recorrido. Este es el último punto. No sé si haya preguntas o si, Gabriel, tú quieras decir algo. Ay, creo que tu micrófono está apagado. Gracias. Pues muchas gracias por tu exposición. Ha sido sumamente ilustrativa y sin duda una invitación para salir a la ciudad, a recorrerla y seguir conociendo su historia
en este caso a partir de la arquitectura, de este personaje tan interesante. Hay un par de preguntas bueno, cada vez llegan más, entonces creo que lo que voy a hacer es leerlas. Ujú. Este, mm, mm, bueno, la primera pregunta es del buen amigo Francisco Robles Gil, que todos conocemos, ¿verdad? Y dice, hola Beca, gracias por la plática. Si bien O'Gorman y Rivera tuvieron una muy cercana amistad, ¿tiene algún momento de ruptura? ¿Hay una ruptura real entre ellos? Me refiero más allá de la narrativa que ha hecho el Estado mexicano en torno a estas dos figuras. ¿Qué diferencia crees que hay en la lectura utópica de la sociedad entre O'Gorman y Rivera? Porque ambos pintores se mueven en este registro. Rivera en la clave de la Revolución Mexicana, O'Gorman en una modernidad utópica. Ese tema está padre. A ver, yo creo que no hubo nunca una ruptura entre ellos. Em, Incluso cuando Ida Rodríguez Prampolini lo entrevista y le pregunta si es justo hablar de su pintura una, eh, como una continuación del trabajo de Rivera o como que hay, creo que la pregunta le pregunta algo así como los puntos de coincidencia y que si es justo entender su pintura desde la de Rivera. Juan O'Gorman contesta que por supuesto que sí, que él considera que está continuando con el trabajo de Diego Rivera, que él está en la misma tradición. A él parece, por la forma en la que siempre habló de Rivera, pues que siempre tuvo una gran admiración por él, ¿no? Incluso continuamente regresa a las ideas de Rivera para explicar sus propias concepciones, no solo en torno al arte, sino a la arquitectura. Entonces yo creo que él tuvo siempre una profunda admiración por Rivera y una profunda amistad y no creo que haya habido realmente una ruptura entre ellos. Em, Sus lecturas utópicas de la sociedad, yo creo que O'Gorman es súper utópico, ¿no? Y a veces se lo creo más a él que a Rivera. Siento que Rivera a veces está como mucho en el registro como del político, ¿no? El que dice mucho, pero qué tanta convicción hay detrás de lo que decía Rivera. A veces yo me lo cuestiono. Era un personaje como muy mediático, ¿no? Yo creo que él hubiera sido un gran tuitero, fíjense, ahora que lo pienso. Le gustaba como el reflector, le gustaba posicionarse sobre todo, pero si uno ve lo que decía Rivera sobre la sociedad, sobre, ¿no?, los conceptos de la revolución, del socialismo, son como estas respuestas muy hechas, ¿no? Como, insisto, muy de político. Es alguien que se sabe mover en la política finalmente, por eso tuvo la trayectoria que tuvo en gran medida. No estoy diciendo que no fuera buen pintor, ¿verdad? Pero él sabe cómo moverse en el mundo de la política. Y O'Gorman no. O'Gorman casi siempre va a estar al margen. Va a trabajar muchas cosas por encargo de políticos, pero realmente él no le va a entrar tanto, siento, a esa parte. Sin embargo, va a estar muy comprometido con que su trabajo tenga un impacto social. Y eso es algo que, por ejemplo, en Diego Rivera quizá lo podamos ver en sus primeros murales, pero a ver, él termina aceptando el dinero del capitalismo yanqui, ¿no? Diego Rivera compraba sus muebles en el Palacio de Hierro. Él le hace murales a la Ford, le hace murales a los Rockefeller. Donde hay ruptura en ese sentido, por cierto, es con Siqueiros. O sea, Siqueiros es el que le dice, a ver, ¿qué estás haciendo? Eso no es el muralismo, eso no es el arte mexicano. El arte mexicano está comprometido con la sociedad, está comprometido con la causa de la revolución, con el comunismo. Y Rivera creo que en eso va a ser como más escurridizo. Y O'Gorman siempre está pensando en el impacto social de su obra. Quizá no tanto en su obra plástica, sino creo que como arquitecto él está muy consciente y bueno, yo estoy casi segura que era un gran lector de Adolf Loos. Adolf Loos es este arquitecto que les decía al principio, que es de los primeros que plantea que se elimine la ornamentación. Pero Adolf Loos, en su texto Ornamentación y Delito, que es justo donde menciona que la ornamentación es una forma de oprimir a las clases trabajadoras, a todos los artesanos que hacen la ornamentación, él dice que ahí, que el arquitecto no es un artista porque el artista no le tiene que rendir cuentas a nadie, pero el arquitecto le rinde cuentas a la sociedad. Y yo creo que Juan O'Gorman estaba muy consciente de eso. Siempre se está preguntando
por el lugar que va a ocupar su obra dentro de la sociedad mexicana y cómo está aportando a la sociedad mexicana. Incluso en su propia casa, como les decía ahorita, la casa cueva, él está queriendo hacer ahí un argumento social también, ¿no? O un argumento que tiene que ver con nuestra relación, con nuestras ciudades y con nuestro entorno. Es no destruyamos la naturaleza pensando que eso va a ser mejores ciudades, porque no es así. Él está muy en la línea de lo que fue la arquitectura del siglo XX, como les mencionaba, de pensar que la arquitectura construye realidades y por lo tanto construye también sociedades. Entonces yo creo que O'Gorman está como más metido en el tema utópico que el propio Rivera. Esa sería mi respuesta. Gracias, Beca. Pues a ver si hay una contra, contra otra pregunta de Pancho. Mientras sigo la lista de preguntas y comentarios. Gabriel Mijares, a quien recuerdo que nos acompañó al Cárcamo de Dolores, dice, viendo la fotografía de la Casa Cueva, me recordó algunas construcciones de Antonio Gaudí. ¿Crees que Gaudí haya tenido influencia en la obra orgánica de O'Gorman? Voy a leer otras dos más para juntarlas, ¿sale? Norma Dávila dice, todavía existe esta casa, felicidades y muchas gracias, supongo que se refiere a la Casa Cueva. Y Michelle Allen nos dice que si nos podría recomendar algún libro para conocer más sobre la vida de O'Gorman. Claro. De hecho, ahorita estoy hojeando uno porque les quería encontrar una cita, pero que ya no, que ya no encuentro. Pero bueno, me voy con las preguntas. Es que justo quería encontrarles una cita donde habla sobre los arquitectos, ¿no? Porque nunca habla de Gaudí. Y me parece bien interesante que Gabriel haga esa pregunta, porque creo que es inevitable, ¿no? Creo que a todos nos pasa si conoces la obra de Gaudí y ves ciertas cosas de O'Gorman, algunos, particularmente la Casa Cueva, ¿no? Pero algunas cosas que hace incluso en el Anahuacalli, de pronto, parece ver como estos guiños a la obra de Gaudí. Y no es un arquitecto que menciona. De Frank Lloyd Wright sí dice, aquí lo tengo, eh, uh, bueno, que dice que su trabajo se desprende, ¿qué dice? De las enseñanzas que se desprenden de la gran obra de Frank Lloyd Wright, el más grande arquitecto de nuestra época y el artista más genial del mundo moderno. Cuando le preguntan sobre el funcionalismo, él también, por aquí digo, no tengo la cita exacta en este momento, pero él responde, claro que tengo influencia de Le Corbusier, ¿no? Y lo elogia y habla bien de él y habla de sus ideas. Es decir, no era un arquitecto que negara sus influencias, ¿no? No era un arquitecto que fuera en ese sentido como mezquino de no darle el crédito a quien le corresponda. Sin embargo, de Gaudí nunca habla. Y aquí hay un tema interesante también en O'Gorman, el que él esté hablando de Frank Lloyd Wright, que está hablando de Le Corbusier, que está hablando de todas estas ideas, nos dice que es una persona que estaba muy empapado de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y Juan O'Gorman nunca estudió fuera de México. De hecho, él en toda su juventud no viajó. Su familia por la revolución atravesó grandes crisis económicas. Él se la vio mal, pasó hambre. Entonces, él no era, digamos, de estos fifís que viajaron a Europa a estudiar en las academias de allá. Él se forma completamente en México. Sin embargo, vemos que es alguien que sabía lo que estaba pasando, entonces podemos asumir que era un gran lector. Era un lector de revistas, era un lector de periódicos, era por supuesto un lector de libros. Entonces es muy probable que en algún momento haya visto el trabajo de Gaudí, si bien no en persona, sí lo pudo haber visto, yo creo, a través de pues, todo el material que él claramente usaba como referencia. Gracias, Beca. Solo restaría también pues la referencia bibliográfica del libro. Miren, les muestro el que a mí me parece el mejor libro de Juan O'Gorman, que es de donde he sacado todas las citas que les he leído. La palabra de Juan O'Gorman. No sé si todavía lo consigan, yo lo conseguí en una librería de viejo, pero bueno, es el mejor libro porque son textos de él, son entrevistas que le hacen, son ensayos que él mismo escribió,
Entonces, yo creo que, bueno, ese es un libro que es referencia obligada para quien le guste la obra de Juan O'Gorman o quiera saber más. Y también el Museo Casa Estudio Diego Rivera hizo hace poco una exposición con catálogo sobre la arquitectura funcionalista de O'Gorman, obviamente a propósito de la casa, pero bueno, ahí también hay material importante, ahí se hizo un trabajo de investigación y curaduría también muy amplio, entonces yo creo que esa también tiene que ser una referencia obligada y ese sí lo pueden conseguir en el museo, que por cierto abre ya, me parece, en los próximos días, el Museo Casa Estudio, entonces ahí lo pueden conseguir. Muchas gracias, Beca. Y bueno, volviendo a la pregunta de Norma Dávila, ¿todavía existe la casa cueva? La Casa Cuevas es un caso muy triste, como les decía, cuando la compra Helen Escobedo, ella la remodela, destruye mucho de la casa. De hecho, va a ser una gran controversia, ya no les conté todo el chisme, pero Matías Geritz, que era el maestro de Helen Escobedo, incluso se enoja, tratan de hacer como todo un movimiento para recuperar la casa. Entonces ella destruye una parte importante. Después fue la Academia de Música Fermata. Fermata estuvo ahí hasta hace un par de años, me parece, y la casa estuvo en venta hasta hace poquito, ¿eh? O sea, todavía en 2019 se seguía viendo la lona de venta. Eh, ya no, entonces alguien la compró, hay que estar ahí al tiro para que no la vayan a tirar lo que queda. Entonces, de la remodelación de Helen Escobedo quedaban muy pocos de los espacios originales, pero muy, muy poquitos, pero sí quedaban los mosaicos de la fachada y algunas otras cosas. Fermata le hizo modificaciones también importantes, entonces ahí queda algo, pero bueno, por supuesto no la casa tal cual como era y como les decía, muchos atribuyen a la destrucción de la casa que hace Helen Escobedo, el suicidio de Juan O'Gorman. Gracias, Beca. Pues bueno, parece que hemos agotado nuestra caja de preguntas. Solo hay un comentario más de Ginny Galán, quien también es de casa. Y bueno, te manda, dice, bravo Beca, muchas felicidades, muy interesante. Muchas gracias. Y, y creo que esas son... no, ya hay nuevas preguntas, denme un segundito. Sí, justo Alberto José Segrera, que es de la Ibero también, y es lo que yo iba a comentar, nos dice, el año pasado hubo una exposición sobre la Casa Cueva en la Ibero. Ahí en una de las galerías, justo fue el tema que se trató. Gracias, Alberto. Qué buen dato. Bueno, más comentarios de Yolanda Fernández. Buenas noches, muchas gracias, Beca y Gabriel. Saludos a la distancia. Saludos a Norma Dávila. Bueno, más agradecimientos de Fernanda Bulnes, gracias. David Sánchez también te agradece, Beca, que fue una gran plática. Y pues bueno, creo que eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Vuelvo a decir que esto ha logrado ser una invitación para recorrer por nuestra cuenta lo que hay, estos espacios de la obra de Juan O'Gorman. Y pues bueno, me restaría solamente invitarlos a nuestra próxima sesión, que será, bueno, confirmaré la fecha para el próximo semestre, pero trataremos el tema de la Ciudad de México, insistimos, ¿verdad?, en nuestro tema fundamental, pero a partir de la poesía de José Emilio Pacheco, lo cual también creo será muy interesante, a cargo de la doctora Mariana Ortiz. Y pues bueno, estén pendientes de sus correos, de las redes, y aquí nos encontramos. Veo que han escrito más cosas, entonces tenemos unos minutitos más. Denme un segundo. Beca, dice Jorge Chico, quien nos acompaña de Prepa Ibero. Beca, ¿nos puedes recomendar un libro sobre los murales en la UNAM? Sé que hay una guía que hizo la propia UNAM. Híjole, pero ahorita no recuerdo el nombre. No recuerdo si es guía de murales o es algo así como guía de los espacios culturales de la UNAM, pero hay una guía. Ay, pero me agarraron en curva con el nombre.
pero si puedes pasármela a mí, con Sí, gusto si yo no se las sí, te lo comparto mando por después. correo, porque sé que ellos hicieron como una guía que es como muy buena, muy práctica, tiene como los datos básicos de los murales, pero sí, te lo mando. Bueno, pues muchas gracias, Beca, de nuevo. Gracias a todos. Bienvenidos a este semestre de otoño 2020 y pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación y muchas gracias a todos por conectarse a esta plática. Gracias, Beca. Adiós. Bye bye.